invitamos en este espacio a los cuatro precandidatos de Morena a la jefatura de gobierno del Distrito Federal para el próximo periodo, el periodo 2018-2024. Y nos acompañan en esta mesa dos de ellos, pues hasta este momento no han llegado, en la medida en que lleguen se podrán incorporar a esta conversación, pero vamos a empezar este diálogo con Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc. Ricardo, ¿cómo estás? Primero, muchas gracias por la invitación. Me alegra que esté Mario, porque hemos estado en algunos otros foros y solo estamos los tres. Hoy hubiera sido, ojalá lleguen los compañeros Martí y Claudia, pero me da mucho gusto. Muchas gracias por la apertura y por la pluralidad con la que siempre te Por supuesto, conduces. gracias y gracias por venir. Mario, el senador Mario Delgado, ¿cómo estás, Mario? Hola Pascal, muy bien, gracias, contento por la invitación, gracias Ricardo, te saludo. Sí, qué bueno que aquí en imagen no hay vetos. No, no, para nada, al contrario, lo que queremos es escucharlos y que la gente los escuche y les pueda plantear preguntas a través de las redes sociales. Hice la invitación para que la gente mandara preguntas, ya están llegando algunas de ellas, así que vamos a comenzar con este diálogo. Lo primero que les preguntaría, para quienes no lo saben en el auditorio, creo que sería interesante saberlo, cómo se decidió que fuesen ustedes cuatro quienes a través de una encuesta participen en un proceso mediante el cual Morena designará a su candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, perdón, para el próximo periodo. Mario. Era un proceso en tres etapas. Primero, son las reglas que acordó el Consejo. Primero, a ver si se llegaba a un consenso. Si no había consenso, los consejos locales, y este es un procedimiento para todo el país, a nivel nacional, para todas las candidaturas que se están decidiendo. Si no había consenso, entonces los consejos locales elegían tres nombres para encuestar que se los sugerían al Consejo Nacional. Y el Consejo Nacional podría incluir hasta dos nombres adicionales y hacer la encuesta. Entonces fue parte de un proceso. ¿Por qué es distinto Morena? Porque abre la oportunidad a, por ejemplo, un externo, Pascal, si quiere participar en Morena, pues vía el Consejo Local nunca lo va a lograr, porque no tiene consejeros. Pero la instancia nacional abre esa posibilidad y tienes un ejercicio más plural, que perfiles que a lo mejor no han estado haciendo trabajo de base en Morena puedan tener la candidatura. En mi caso, yo no fui seleccionado por el Consejo Local, pero desde el lunes me informó el Consejo Nacional que voy a estar en la encuesta. Entonces, por eso Morena es distinto a los otros partidos. Y si no hubiera estas instancias, estas salvaguardas, pues entonces empezaría la formación, pues tipo Corrientes, como fue lo que acabó el PRD, ¿no? Ricardo. Mira, en efecto, coincido con Mario. ¿Cómo llegamos los cuatro a esta encuesta? Fue una inscripción abierta. Creo que fue muy atinado que el Consejo Nacional descentralizara las decisiones en los estados y en el caso de la Ciudad de México, al Consejo de Morena en esta ciudad. Los cuatro nos inscribimos y los cuatro aparecimos y aparecemos para ser encuestados este fin de semana. A partir de mañana. Viernes, sábado y domingo. No solo para jefe de gobierno se va a encuestar para coordinador de organización de la Ciudad de México, sino también va a haber encuestas para alcaldes y para probables aspirantes a diputados locales y federales. Para todos los cargos. Fue impresionante. Públicos. Les quiero comentar que esto fue un acuerdo del Consejo, se dejó abierto para que se inscribieran todos los que quisieran. Hace 3 años, recuerdo yo, no teníamos quien quisiera ser candidato por Morena, teníamos apenas unos meses de constituido y de entregado el registro. Ahora hay candidatos impresionantes, se inscribieron para 70 cargos. Pascal, es impresionante, más de 1,000 o cerca de 1,000 personas, ciudadanos o de Morena o externos a Morena o incluso provenientes de otros partidos. 1,000, casi 1,000. Hubo distritos donde se inscribieron hasta 60 y en delegaciones que serán las futuras alcaldías 40 o 50. Entonces fue impresionante, es un modelo que me parece muy certero, pertinente, y en donde ahora en la Ciudad de México estamos 4,
Este fin de semana se decide y la semana que entra, miércoles o jueves, seguramente se habrá de procesar el resultado. Ustedes no conocen a la casa encuestadora. ¿Cómo se escogió la casa encuestadora que aplicará esta encuesta los siguientes 3 días? Mira, Pascal, en Morena tiene en sus estatutos este procesamiento de candidaturas y nos ha resultado muy eficaz. Entonces hay un equipo ya muy probado, experto al interior de Morena, pues que ha resuelto muchas candidaturas haciendo encuestas, hacen muy buenos muestreos, muy buenos cuestionarios y lo va a hacer el equipo de Morena. Entonces lo va a hacer el equipo de Morena este fin de semana. Yo confío plenamente en mi partido, en la imparcialidad de este procedimiento y pues estamos listos. Bueno, nos acompaña Martí Batres por la línea telefónica. Hola Martí, ¿cómo estás? Pascal, buenos días, ¿cómo estás? Me disculpo, pero la información que tuve es que era en la noche el debate, pero aquí estoy. Muchas Te gracias. agradezco mucho que nos acompañes por esta vía. Estábamos hablando del método, apenas empezábamos a hablar del método, me comentaron tus compañeros Mario Delgado y Ricardo Monreal cómo son ustedes los 4 aspirantes a la candidatura. ¿Qué podemos esperar de este método, Martí Batres? Es un método novedoso e interesante porque lo que hace es medir la conexión de los aspirantes con la gente. A veces puede haber dirigentes con una gran presencia interna, pero lo más importante es la sociedad. Entonces la encuesta, como es una encuesta a población abierta, mide la percepción de los habitantes, de los ciudadanos en general, sobre los diversos aspirantes, tanto en su conocimiento como en aspectos cualitativos. Hay Morena un comité de encuestas, es un comité muy profesional, y este es el que va a realizar la encuesta próxima, en este caso de la Ciudad de México, pero es el que viene trabajando desde el principio en Morena. Así se hizo en 2015, 2016, 2017, estando yo en la presidencia nacional de Morena en el primer periodo. Me tocó precisamente hablar con los diversos aspirantes para comentarles en cada uno de los estados en los que se realizó la encuesta. Donde hubo solo un aspirante, pues no se hizo encuesta alguna; donde hubo varios, pues se realizó la encuesta, y ha sido un instrumento que ha ayudado a Morena. Ustedes, quienes me acompañan en la entrevista, me gustaría preguntarles, ustedes, de entrada, ¿estarán de acuerdo con el resultado? ¿Hay digamos, están completamente convencidos de este método para seleccionar al aspirante, Ricardo? Sí, bueno, mira, yo en lo personal, desde días pasados he afirmado que estamos de acuerdo con que el comité de encuestas de Morena lleve a cabo este ejercicio de medición, este ejercicio demoscópico. Sin embargo, yo he planteado adicionalmente dos encuestas espejo, es decir, que acompañen a este comité de encuestas de Morena para que pueda tener toda la transparencia y no haya suspicacias o dudas sobre el que dentro de Morena un comité de encuestas es el que realice sin el acompañamiento de estas encuestas espejo. Se ha hecho en otros ejercicios, incluso estas encuestas que acompañarían, denominadas espejo, podrían entresacarse al azar de todas las que están inscritas en el INE y que tienen validez y que son empresas y sociedades constituidas. Por eso es el único ingrediente, Sí, pero por supuesto que estamos totalmente convencidos del nivel profesional del Comité de Encuestas de Morena. Mario, Martí, ¿están ustedes de acuerdo con esta propuesta que hace Ricardo Monreal? Yo confío en el resultado que va a tener la encuesta de Morena. Me parece que la propuesta de Ricardo hay que considerarla. Me parece valiosa para dar certidumbre, pero yo confío plenamente en lo que va a hacer el partido. Martí. Mira, el comité es bastante profesional. Para mí, lo que diga la encuesta que va a hacer Morena está bien. Lo que diga la encuesta está bien. No hemos
tenido un ejercicio de este tipo en Morena en el pasado, en otros casos, de encuestas espejo. Simplemente se ha hecho la encuesta que hace el comité de Morena y yo creo que vamos a tener un punto muy importante de llegada con la realización de la encuesta y luego sigue otra etapa. Entonces yo creo que lo que diga la encuesta está bien y una vez que esté el resultado, caminar todos por la transformación de México y el rescate de la Ciudad de México. Hubo un antecedente, Pascal, pero no era Morena todavía. Justo así se definió la candidatura En presidencial, 2012. ¿te acuerdas? Sí, En con 2012. una batería de encuestas. Así es, con 2 o 3, no me acuerdo cuántas empresas encuestadoras. Pero Sí. no sé si estemos a tiempo todavía, si se va a levantar este fin de semana, que pudieran El, entrar 2 espejos. el ¿no? pasado lunes, Pascal, nos notificaron formalmente de la comisión política de que la encuesta arrancaría este fin de semana, porque el Consejo de Morena de la ciudad decidió incorporar 3 compañeros, sacar una terna el sábado pasado. El lunes nos señaló la comisión que esta comisión había decidido, que me parece sensato y correcto, incorporar a Mario Delgado como un cuarto encuestado. Es decir, los 4 que se inscribieron son los 4 que van a participar. No hay más, o sea, me parece un ejercicio bueno, un ejercicio importante, el que inicie con la no exclusión de nadie, y por esa razón creo que el miércoles debe de haber resultados, porque el lunes, viernes, sábado y domingo se levantará la encuesta a población abierta. Es decir, hipotéticamente cualquiera puede ser preguntado, cualquiera puede ser encuestado, aunque no seas de Morena, aunque no seas simpatizante de Morena o que no seas miembro de algún partido, podrás responder. Y por esa razón, yo digo que 3 días después del domingo podremos tener resultados. Muy bien. ¿Por qué es tan importante este proceso si vemos las tendencias electorales? Por supuesto, el resultado y la definición de quién es el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México será decisión de los votantes de esta capital, pero las tendencias electorales muestran una fuerte posibilidad de que el partido Morena gane la jefatura de gobierno y por eso quien sea su candidato es tremendamente importante. Estamos en una mesa de diálogo con 3 de los 4 aspirantes a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Me acompañan aquí en esta mesa Ricardo Monreal, Mario Delgado y por la línea telefónica Martí Batres. Vamos a entrar a los temas. De acuerdo con la nueva legislación electoral de la capital, ningún partido podrá tener más de 50% de las curules en el nuevo Congreso de la ciudad. ¿Cómo garantizar la gobernabilidad de la ciudad en estas circunstancias? Establecer alianzas, no establecer alianzas. Martí Batres, como eres quien menos ha hablado, te doy la palabra para que comiences. Muchas gracias, Pascal. Mira, en primer lugar, creo que había que hacer una evaluación de este hecho. Hay un trato diferenciado hacia la Ciudad de México y un doble discurso de varias fuerzas políticas. A nivel federal y en los congresos locales hay una relación 60-40 entre el número de diputados electos directamente en sus distritos y el número de diputados plurinominales o de representación proporcional. Predomina siempre en un 60% el diputado electo en su distrito. A la Ciudad de México se le impone un aumento de los pluris y una disminución de los diputados que salen de los distritos. Esto además contradice el discurso que han promovido el PRI y el PAN, sobre todo de que quieren bajar 100 pluris en el ámbito federal. O sea, en el ámbito federal quieren reducir el número de plurinominales, pero aquí en el ámbito local los aumentan. Eso tiene como propósito buscar disminuir la presencia de la fuerza mayoritaria en la Ciudad de México, que es Morena, y aumentar artificialmente su propia representación, la de estos partidos minoritarios. Ahora bien, como es un asunto que prácticamente ya está aprobado, prácticamente ya está listo en la Constitución, entonces será
una realidad. Y de todas maneras, independientemente de la composición que tenga el Congreso, el nuevo gobierno, el gobierno de Morena, necesitará una interlocución con todas las fuerzas políticas. Tendrá que hacer un diálogo muy intenso y podrá tener convergencias en ciertos puntos con unos o con otros. Yo soy partidario de que haya, en efecto, acuerdos, negociaciones, consensos para ello. Eso es distinto de una alianza electoral, son momentos diferentes. Pero en lo que se refiere al propio Congreso, yo creo que el gobierno de Morena deberá tener un intenso intercambio con todas las fuerzas políticas para darle una buena gobernabilidad, una buena conducción a la Ciudad de México. Gracias, Martí. Ricardo. Mira, es una pregunta muy importante. La Suprema Corte de Justicia hace 2 días resolvió que esta fórmula paritaria 50-50, es decir, 50 de mayoría, diputados de mayoría y 50 de representación proporcional, altera el principio constitucional. Por ese simple hecho, al contradecir la Constitución General de la República, debió haberse observado la Constitución y no la Constitución local de la Ciudad de México. Es decir, prevalecería por encima de todo, de acuerdo con la teoría constitucional que nos rige, los postulados que previene la Constitución General de la República, primero. Segundo, yo no tengo dificultad ni problema, porque lo que va a suceder en la práctica es que tendrás la necesidad de un nuevo contrato social con los ciudadanos, pero también de una nueva forma de diálogo y de acuerdos con el Congreso, con el Poder Legislativo. Te quiero comentar con toda seriedad que yo no tengo problemas porque ya lo hice. Cuando fui gobernador de Zacatecas, siempre el Ejecutivo se desempeñó y trabajó con un Poder Legislativo adverso, con un Poder Legislativo cuya composición era mayoritaria de la oposición. Allá en Zacatecas, siendo yo gobernador, cuando gané el gobierno de Zacatecas por la izquierda, eran 30 diputados, 20 de oposición, la mayoría del PRI y 10 solamente del PRD. Y gobernamos bien, todas mis cuentas públicas y el trabajo se realizó y tuvimos acuerdos permanentes. Estoy acostumbrado a trabajar con la oposición y estoy acostumbrado a llegar a acuerdos con tolerancia y con inclusión. En la segunda etapa de mi gestión también tuve minoría. Eran 17 diputados de la oposición contra 13 del PRD. Y también trabajé, no tuve ninguna dificultad. Es decir, en mi práctica política de 40 años de servidor público, nunca he tenido problemas con la oposición. Me puedo sentar con el PRI, me puedo sentar con el PAN, me puedo sentar con el PRD, me puedo sentar con todos los partidos que compongan el Congreso. Tengo experiencia para eso. No voy a improvisar y no voy a actuar con estridencias, ni con radicalismos, ni con una actitud intolerante. Por esa razón, la experiencia política que tengo de haber gobernado 6 años con congresos opositores es simplemente aprender de esa lección y ya de aquí para el real no va a ser otra forma de trabajar. No habrá ningún partido que tenga más del 50%. Eso te obliga a tener acuerdos con los otros partidos, a sentarte y a dialogar con todos los que componen el Congreso, y me parece muy sano porque así se podrán instrumentar mecanismos de vigilancia, de supervisión y de revisión de cuentas contra el Ejecutivo y que el Legislativo actúe como un verdadero equilibrio de poderes y no como un ente u órgano subordinado al mismo. Me parece que es normal, yo creo que está bien, aplaudo, no estoy de acuerdo con que se haya alterado la Constitución. Pero es la realidad. Pero es la realidad y eso es lo que nos corresponde hacer en el próximo gobierno de la Ciudad de México a partir del 2018. Mario. Pues sorprendente la decisión de la Corte, Pascal, a mí me extraña, porque esta medida que finalmente se aprobó en la Constitución de la Ciudad de México es por el reclamo permanente de la oposición que no ha logrado ocupar espacios importantes en la ciudad desde hace mucho tiempo. Entonces, si no es por la vía directa electoral, dicen, no, pues vámonos por la vía indirecta, por los pluris. La idea de los plurinominales en este país es como darle representatividad, presencia
a las minorías. Ujú. Así empezó este concepto. Pero en los congresos está la representación de lo que dice la voluntad popular a través del voto. Entonces, que se vaya al extremo de decir, ah, no, ahora vamos mitad y mitad, me parece que es una medida encaminada a tratar de igualar no por el voto directo, sino por una disposición extraña, la presencia sobre representar fuerzas políticas de lo que realmente tienen presencia en la ciudad. Entonces me extraña mucho de la Corte esta resolución, me parece anormal, pero bueno, es lo que tenemos y sí va a obligar a que el siguiente gobierno pues tenga un ejercicio de consenso importante con las fuerzas políticas, pero sin duda que va a haber fuerzas políticas sobre representadas, cuando la idea de los pluris era que estuvieran presentes, pero que no por esta vía se obtuviera una sobre representación. Bueno, déjenme pasar a preguntarles, ¿cuál es para ustedes el tema más urgente de la ciudad? La Ciudad de México tiene muchos retos, muchas oportunidades y muchos problemas, los va a enfrentar quien sea el próximo jefe de gobierno. Si tuviesen ustedes tres que priorizar un tema, por supuesto que tendrán que atender muchos, pero me gustaría preguntarles un tema en concreto, el que ustedes elijan. ¿Cuál sería y cómo le entrarían a ese tema para dar resultados concretos, Martí Batres? Mira, seguridad es el tema más urgente. Y ya tuvimos buenos resultados, por lo menos unos 12, 13 años continuos de disminución de índices delictivos. En la parte final del gobierno del ingeniero Cárdenas, durante el sexenio de López Obrador y en el de Marcelo Ebrard, tuvimos una constante disminución. De hecho, en el 2012, una carta muy importante de las ciudades que aquí no habían penetrado los problemas de violencia y de inseguridad que hay en otras entidades federativas. Teniendo problemas, obviamente, no eran los mismos. Tuvimos disminución en delitos como robo a vehículo, robo a negocios, homicidios. Yo he señalado como la cifra récord de homicidios dolosos con arma de fuego en 1997 llegó a 500 casos. Fue el último año que gobernó el PRI. Y luego disminuyó hasta un 40% en el año 2005, bajó a 300 casos. Se mantuvo años más o menos en esa cifra y el año pasado volvió a repuntar y llegar otra vez a 500 casos. Entonces, el tema de la seguridad es el tema más sensible. Yo propondría varias acciones. Primera, está la reunión del gabinete. La reunión del gabinete de seguridad con el jefe de gobierno todos los días es muy importante, porque es tener las riendas en la mano, es apretar en el tema, es no perder la disciplina institucional. Y en esa reunión tienen que rotarse las 70 coordinaciones territoriales de seguridad y los 16 jefes delegacionales, ahora alcaldes, también. De esa manera el jefe de gobierno nunca pierde el contacto con quienes tienen algún tipo de responsabilidad con la seguridad. La segunda medida es que las coordinaciones territoriales de seguridad pública funcionen de manera abierta y reciban la información de la ciudadanía de tal forma que se pueda hacer el mapa delincuencial con la gente sin necesidad de que presente necesariamente denuncias, que mucha gente no lo hace por temor. La tercera medida es que en el transporte público, especialmente los microbuses, que son los que tienen más unidades y los que no tienen rutas ni carriles confinados, no tienen carriles confinados, se puede establecer mecanismos tecnológicos como los GPS, el botón de pánico, la cámara de video, para poder tomar acciones inmediatas. En el transporte público se comete más del 40% de las agresiones en contra de las mujeres. Luego, en cuarto lugar, tenemos que tener un sistema de monitoreo de los preliberados. Debe haber unos 50,000 sentenciados que están cumpliendo condenas fuera de la cárcel. Sin embargo, la única relación que tienen con la autoridad es ir a firmar en determinado tiempo, pero no sabemos si ya se reinsertaron al tejido productivo o al tejido familiar. Luego, en siguiente lugar,
necesitamos hacer una revisión del catálogo de delitos. Hay numerosos delitos a los que se les permitió ahora libertad bajo fianza. Habrá que revisar en qué casos era correcto y en qué casos no, y esto puede tener alguna consecuencia. No es la única causa del problema que vivimos, pero es una de ellas. Muy bien. También, por último, diría, las acciones preventivas. Uno, el espacio público, hay que ocuparlo con actividad cultural y artística, y por otra parte, generar empleo para los jóvenes. Tenemos un instrumento que es el del empleo temporal. Se ha utilizado para cuestiones políticas, mejor utilicémoslo para apoyar a los jóvenes y a la comunidad artística. Gracias, Martí. Ricardo. Mira, el tema más importante, creo que todos vamos a coincidir, es el de la seguridad pública. Aparece en todas las encuestas como la exigencia ciudadana más importante. Y creo que en la Ciudad de México, estaba viendo la encuesta de victimización, el 84.6% de ciudadanos se siente inseguro en la Ciudad de México. En el pasado, la Ciudad de México se mantuvo por debajo de la media nacional en materia de inseguridad, es decir, eran niveles aceptables en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en el de Marcelo Ebrard. Hubo aceptables los índices de delincuencia, nunca se aceptará la delincuencia, pero estaba controlada. Y ahora tenemos problemas severos, no solo por el sistema penal acusatorio que entró en vigencia, sino porque yo considero que son tres causas las que hay que atender de inmediato. No solo el aspecto represivo, coercitivo, no solo se va a resolver el problema con más jueces, más cárceles, más granaderos, más soldados en la calle, eso no. Es parte de lo reactivo, pero hay que atender las causas, y las causas principales son el desempleo, la precariedad del empleo, la corrupción y la impunidad. Son temas que se están generando precisamente para aumentar el delito. ¿Qué acciones concretas? Las acciones serían reactivar la infraestructura de tecnología de seguridad para la ciudad con el propósito de reorientarlas para la protección de las personas. Tenemos que fortalecer la tecnología de cámaras con presencia policial protectora en todas partes, en calles y en barrios. Una cosa importante, Pascal, recuperar el modelo de policía de barrio para llevar seguridad y protección a las comunidades, a los barrios, a las colonias de la ciudad. Recuperar el modelo de policía de transporte para frenar la ola de asaltos y pérdidas de vida humana en el transporte público. Hay un tema clave que a mí me preocupa: controlar la venta y distribución de armas de fuego. A partir de la reforma en el sistema penal acusatorio, ya no es delito grave portar armas de fuego de cualquier calibre, y se ha disparado el delito cometido por armas de fuego en un 68%. Y lo más grave, Pascal, es que estos delitos son cometidos por jóvenes menores de 25 años. El mayor porcentaje de presuntos delincuentes o delincuentes son jóvenes que van desde los 13 años a los 25 años, es decir, en ese grupo están apareciendo nuestros jóvenes, lo que está hablando de una destrucción del tejido social y de un problema social severo que tenemos que atender con políticas sociales de atención a estos grupos vulnerables. También obviamente está brindar y formar cuerpos policíacos de alto nivel profesional, pero no solo lo reactivo yo. Claro, no se puede desarrollar toda la idea porque es un programa en corto, tú nos pediste ideas cortas, pero yo les puedo decir que ojalá y puedan leer el libro que presenté y que es mi autoría, pero que en él contribuyeron expertos en esta materia, académicos, intelectuales, especialistas. Se llama Una visión metropolitana, Proyecto 2.5. Lo pueden descargar de manera gratuita. Es un libro con 7 ejes extraordinariamente bien tratados. Ojalá y lo lean y me aporten sus propias propuestas. Lo pueden descargar gratuitamente, www.ricardomonreal.mx. Gracias, Ricardo. Mario. Pascal, sin duda que el tema de la seguridad, no solo las encuestas lo dicen, te lo dice la gente. Sales a la calle, platicas en las colonias
Y regresó el miedo, Pascal. Nos habíamos acostumbrado a vivir en paz. La gente sabe que vivíamos más seguros con López Obrador y con Marcelo Ebrard. No sé si te acuerdas tú, Pascal, pero por ahí de 2010, 2012, cómo se venían a vivir a la ciudad familias completas, empresarios del norte, a la Ciudad de México, porque era una isla en medio de un país que se sumía en la violencia. Costó mucho trabajo. ¿Por qué se tuvo ese resultado? Por un trabajo sistemático, primero de López Obrador y luego de Marcelo. Y se pudo mantener la seguridad aquí, a pesar de que veíamos cómo el país se incendiaba. Eso es lo que se dejó de hacer y eso es lo que a la gente más le duele ahora. Salir de tu casa con el estómago hecho un nudo, las señoras tienen que esconder la bolsa al subirse al metro o al metrobús, al transporte público. Tú vas volteando en las esquinas, estás a las vivas a ver si no te quitan el coche otra vez. Bueno, eso ya lo habíamos superado. Entonces lo más urgente, regresarle la tranquilidad a la gente. Si no tienes tranquilidad, pues no vives en paz, no vives a gusto. Hasta te enfermas. Entonces, ¿qué propongo yo? ¿Sabes cuál fue mi primera chamba? Como director de estadística de la policía. En los tiempos de López Obrador, yo preparaba el reporte que revisaba López Obrador, que revisábamos juntos en el gabinete de seguridad a las 6 de la mañana. Yo llegaba a las 5 a mi oficina para preparar ese reporte. Y empieza una reforma policial que da muchos resultados. Mencionaba aquí, recordaba Ricardo, la policía de barrio. A mí me tocó organizar toda la información de dónde estaba la policía, qué trabajo hacía y cruzarlo contra la incidencia delictiva. Entonces, se mapeaban los delitos y veíamos dónde estaban las patrullas. No había GPS en aquel tiempo. Ahora es muy normal. Bueno, sí había, pero era muy caro. Entonces empezó a reorganizar el patrullaje de tal manera que atendiera los patrones delictivos que se iban detectando, horas, fecha, lugar, modus operandi. No que saliera la patrulla de manera aleatoria a ver si coincidía en tiempo, lugar y circunstancia con la comisión de un delito. Eso aterriza en policía de barrio, que ya recordó aquí Ricardo. Policía de barrio, ¿qué objetivo tiene? Establecer otra vez el vínculo entre la ciudadanía y la policía y obligar al policía que se presente con los vecinos, que les dé su teléfono celular y que la gente esté al pendiente de él, que la patrulla tenga el nombre de la colonia para que no se pueda escapar y para que no las vayan a regalar a Acapulco o a Ciudad Juárez como está haciendo Mancera, que es una cosa increíble. Hay colonias enteras sin patrullas y el jefe de gobierno anda haciendo campaña política regalando las patrullas de los barrios y colonias de la ciudad a otros estados. Después se movió esto hacia los cuadrantes de Mondragón famosos. Luego vienen las cámaras con Marcelo. Todo esto fue mejorando la seguridad en la ciudad. Y esto se descuidó, se dejó de hacer. ¿Qué estoy proponiendo yo? Un plan inmediato para regresarle la tranquilidad a la gente. Porque podemos empezar ya. Lo estoy presentando este fin de semana. Te comento rápido de qué se trata. Primero, dejar de regalar patrullas. Al contrario, hay que comprar más para llevarlas a las colonias. 2, regresar al esquema de policía de barrio. Obligar otra vez al policía a que se presente, a que le deje a los vecinos su teléfono celular y que hagamos grupos de WhatsApp entre los vecinos, que es lo que están haciendo para protegerse. Pero hay que vincular a la policía. 3, hay que poner más cámaras. Por ahí alguien decía, no, es que vamos a usar las cámaras de las fotomultas por seguridad. Bueno, son tecnologías distintas, pero son 120 cámaras. La ciudad necesita 15,000 cámaras más. Tenemos actualmente 15,000. Necesitamos 15,000 más y utilizar el análisis forense de los videos. ¿Qué es esto? Las cámaras no sirven para organizar el patrullaje, sirven para organizar la reacción. Y el estudio de los videos es para detectar los patrones delictivos. Entonces, eso hay que volver a usarlo. Se desbarató ese grupo. Hay que evaluar de manera permanente los mandos y a todos los policías. ¿Dónde están los buenos? Premiarlos, reconocerlos y sancionar a los malos policías. Que sepan que hay costos, aquellos que no trabajen o se vinculen a la delincuencia. Tenemos que recuperar el centro de control de confianza. Hay que actualizarlo. ¿Quiénes son los policías? Tenemos que hacer un acuerdo como se hizo en Colombia. ¿Cómo lo hicieron en Colombia para recuperar su policía? Involucraron a las universidades. Entonces, la Academia de Policía, hay que hacer un acuerdo con la Universidad Nacional, con el Politécnico y con instituciones de educación superior para cambiar por
por completo el concepto del policía y su formación. Tiene que ser ahora más científico, más de análisis de datos, más de investigación y con un profundo respeto de los derechos humanos. Que el policía vuelva a ser aceptado por la sociedad y sea un personaje reconocido y además le paguemos bien. Eso hizo Colombia y pudo recuperar. Aquí no lo hemos hecho. Tenemos que hacerlo. Hay que retomar el control de los reclusorios, Pascal. Las extorsiones telefónicas salen de ahí. ¿Cómo es posible que no puedas controlar las líneas telefónicas de los reclusorios? Claro que se puede, es un tema de voluntad política. La otra, vamos a el tema del transporte. A ver, puedes poner GPS, pero lo más importante es organizar la reacción, si no, ¿de qué te sirve? Entonces, ¿qué es más inteligente? Poner cámaras para que graben todo, como Nueva York. Nueva York tú te subes, todos los taxis públicos van grabando todo el tiempo. Entonces, si tú cometes un delito ahí, pues está tu imagen. Y tarde o temprano te van a agarrar. Entonces, si pones GPS en todos los microbuses, no vas a alcanzar a reaccionar. No tienes organizada así la policía. Entonces no va a ser eficaz. ¿Qué puedes hacer? Grábalos para que sepan los delincuentes que si se suben a un microbús, cometen un asalto, va a quedar ahí su imagen. Entonces, después los investigas. Otra, hay que ampliar la capacidad de investigación de homicidios. Tenemos cifras récords de homicidios. Regresamos a los números que teníamos hace 15 años. ¿Por qué no se investigan? Porque los declaran ejecuciones. Ah, fue una ejecución, entonces ya no investigo nada. No, que no use el pretexto de la ejecución para no investigar todos los homicidios en nuestra ciudad. Y por último, coincido con Ricardo, no todo es la policía. Tienes que ir a las causas. Yo estuve en la Secretaría de Educación, hice el programa Prepasí para que los jóvenes no abandonaran la escuela. Fue el programa de becas más importante de la ciudad y del país, y logramos que los jóvenes se quedaran. Con un apoyo los jóvenes te responden de inmediato. Tuvimos tasas de deserción, según la UNAM y el Politécnico Nacional, comparables a Finlandia o Japón. ¿Qué hay que hacer? Si ya funciona eso, hay que ampliarlo. Hay que extenderlo a las secundarias, esa es mi propuesta, y además ir por los jóvenes que están en las esquinas tomando o drogándose sin oportunidades. Hay que ir por ellos porque si no, se los estamos poniendo en charola de plata a la delincuencia y ahí empieza otra vez el círculo que no puedes romper. Muy bien, gracias Mario. Vamos a seguir conversando con 3 de los 4 aspirantes a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Martí Batres, que nos acompaña por la línea telefónica, se lo agradezco mucho. También le agradezco a Ricardo Monreal y a Mario Delgado que estén gracias. aquí. Ahora, yo les pedí que propusieran un tema y dijeran cómo lo resolverían. Ahora permítanme proponerles yo uno. Coincido con ustedes en que la seguridad es una exigencia ciudadana, pero no lo es menos, o por lo menos no lo es mucho menos, el tema de la corrupción. La corrupción se expresa de diferentes maneras a través de servidores públicos que utilizan el cargo para aprovecharse, para sacar beneficios personales, pero también se expresa y de una forma más lamentable y peligrosa cuando la delincuencia organizada a través de la corrupción penetra las instituciones. Me gustaría su visión sobre la corrupción, cómo combatirla, cómo evitarla, cómo prevenirla, pero me gustaría también que me hicieran un comentario sobre lo ocurrido en Tláhuac hace algunos días, donde, de acuerdo con diversas investigaciones periodísticas y a reserva de lo que diga la investigación que haga la autoridad, la jefatura delegacional pues tiene vasos comunicantes con un grupo delictivo, y se los pregunto porque es compañero de partido de ustedes, el jefe delegacional. Martí Batres, comienzo contigo. Sí, mira, en primer lugar yo creo que el tema de Tláhuac desafortunadamente no se circunscribe a esa delegación, sino que es un problema de la ciudad. Existe la inseguridad, la delincuencia en toda la ciudad, la violencia en la Ciudad de México. Es decir, ahora se habla mucho del tema de Tláhuac porque se dio el operativo de la Marina, pero son muy fuertes las redes de narcomenudeo en muchas zonas de la Ciudad de México, y los índices de violencia delincuencial más elevados los tenemos en las delegaciones Gustavo Amadero e Iztapalapa. De hecho, la pasada encuesta del INEGI de percepción de violencia delincuencial, donde resultó más alta fue en el oriente de la Ciudad de México, Iztapalapa, y el cuatrimestre anterior en el norte
en Gustavo Amadero. Ahora bien, sobre el tema de la corrupción, yo creo que es necesario tomar varias medidas. Una de ellas tiene que ver con la erradicación del problema de la extorsión que realizan diversos funcionarios a empresas, restaurantes, negocios, etcétera. Prácticamente se ha convertido esto en una cosa muy fuerte, aunque se había podido contener en años pasados. Ahora es muy fuerte este tema. Llega un funcionario, amenaza a un empresario que tiene un restaurante, le pide a cambio dinero de no cerrar su negocio. Este es un grave problema. Segundo, está el tema de la acumulación de enormes patrimonios de los servidores públicos. Un servidor público que tenga grandes fortunas, grandes patrimonios, decenas de casas, casas en el extranjero, en fin, pues realmente no debe estar en el servicio público. Si quiere hacer fortuna, que se vaya al mundo privado y que haga fortuna creando riqueza y empleos, pero no en el servicio público, porque aquí pues lo que haría sería desviar los recursos que son de todos. Me parece además que es importante que se vayan rotando los contratos que realizan los gobiernos con diversas empresas, que no sean siempre las mismas empresas, porque ahí es donde surgen los problemas. Y luego los contratistas, bueno, pues dan regalos a los diversos servidores públicos que les dan contratos tan frecuentes. Creo yo que ahí podemos atacar fuertemente este problema y también disminuir los presupuestos políticos. Tienes el caso de la Asamblea Legislativa, que tiene como 2,000 millones de pesos, tiene más presupuesto que la mayoría de las delegaciones de la Ciudad de México, para 66 diputados, un grupo de trabajadores y de asesores, tiene más presupuesto que delegaciones que tienen 500,000 de habitantes. Bueno, ahora, sobre el caso particular de Tláhuac, yo lo que digo es que la autoridad, con las investigaciones que ha realizado, diga si estas versiones que han circulado son ciertas o no. Finalmente es la Procuraduría la que tiene los instrumentos de investigación, seguimiento, puede intervenir llamadas telefónicas, puede tener operaciones encubiertas, tiene todo el instrumental, tiene peritos, etcétera, para determinarlo. Estamos a la espera de ello, que diga la Procuraduría si hay vínculos o no hay vínculos del jefe delegacional de Tláhuac con la delincuencia. Hasta el momento, primero dijo que no lo estaba investigando y luego no ha hecho aportaciones nuevas al respecto. En la Asamblea Legislativa se sigue una especie de procedimiento que es más político que jurídico. Obviamente la Asamblea no tiene los instrumentos para llegar a una verdad judicial, entonces hay un ingrediente político muy fuerte por la propia composición de la Asamblea, pero la determinación que se tome debe estar basada en las investigaciones objetivas que realice el órgano de procuración de justicia. Si hay elementos, que lo diga la Procuraduría. Si no hay elementos, pues que también lo señale para que no se politice el tema. Nosotros no vamos de ninguna manera a avalar ninguna conducta indebida, pero tampoco queremos especular. Queremos saber la verdad jurídica, la verdad judicial sobre este caso y sobre muchos otros casos más. Muy bien, Martí, muchas gracias. Ricardo. Bueno, mira, el país vive una decadencia. Yo tengo 40 años de servidor público, desde regidor, 3 veces diputado federal, 2 veces senador de la República, goberné mi estado y desde hace ya muchos años que vivo en la ciudad, aquí estudié en la UNAM, pero no había visto una descomposición social del nivel que se está experimentando en el país y en la ciudad. Hay una crisis sistémica profunda, y digo sistema como régimen político, como sistema político. Está agotado el modelo económico y está agotado el modelo político. Y uno de los ingredientes de mayor preocupación, repudio o denuncia diaria es el tema de la corrupción. En efecto, todos los días amanecemos con problemas de corrupción, problemas lamentables
de enriquecimiento inexplicable, de desviación de recursos públicos, pero también en los privados, en asociaciones filantrópicas que presumen ser de caridad y de filantropía y en realidad ocultan negocios de lavado de dinero, de tráfico de influencias, de corrupción. Por eso sí creo que el combate a la corrupción es un tema toral. En la Ciudad de México también se entronizaron redes de corrupción institucionalizadas. Aquí en la delegación Cuauhtémoc, donde yo gobierno, y en las delegaciones existe una práctica generalizada que ahora estamos combatiendo y estamos erradicando, pero sí se entronizó y en el país el problema de la corrupción es el principal problema. Por eso creo que el único que puede garantizar un combate frontal a este cáncer social en la presidencia de la República es Andrés Manuel López Obrador. Nosotros tenemos en Morena 3 principios como filosofía de vida, como filosofía de comportamiento: no mentir, no robar y no traicionar. En 40 años de servicio público, por eso me atrevo a enfrentarme frontalmente en este proceso, el más importante de mi vida para ser jefe de gobierno, en su momento formal, pero en 40 años de mi vida pública, Pascal, en donde he estado en diversos cargos de servidor público, jamás he sido investigado, jamás he sido sancionado, sí he sido calumniado, la última vez por una asociación civil de Claudio X González, que ya demostré a través de la Contraloría que no había irregularidades, tráfico de influencias ni delitos, pero el problema de la corrupción está socavando el país, es el principal problema. Hazme un comentario breve sobre Tláhuac. Tláhuac, no me alegra, creo que deben deslindarse responsabilidades, creo que debemos asumirlo con toda naturalidad. Morena no solapa ningún delito, Morena no promueve la corrupción, Morena está en contra de eso, y si hay compañeros o personas ligadas a Morena que hayan cometido delitos, tienen que enfrentarse a la justicia. Creo que es lo más correcto, sin mezclar a Morena, sin mezclar a la institución, sin mezclar a personalidades, pero también no se debe de politizar el asunto. Y debe de deslindarse. Si la Procuraduría tiene elementos suficientes, tiene que proceder y no estigmatizar a Tláhuac, no estigmatizar a este pueblo extraordinariamente trabajador, de gente noble, de gente honesta y que por una situación particular pueda no deteriorársele en su imagen. Por eso creo que Tláhuac tiene que resolverse de manera rápida en los tribunales con las pruebas que existan al respecto. Gracias, Ricardo. Finalmente, Mario Delgado. Gracias, Pascal. Sin duda es un problema muy grave para el país, la corrupción. Creo que nunca habíamos vivido tanta corrupción como la tenemos ahora. Y yo creo que hay gente con principios, pero yo creo en la tecnología para combatir la corrupción. Te voy a poner un par de ejemplos que yo hice como secretario de Finanzas para combatir la corrupción en la ciudad. Te voy a regresar al pasado. No sé si te acuerdas, porque se nos olvidan rápido, sobre todo si eran malas experiencias, nos olvidan muy rápido. Antes tenías que ir a pagar tu predial o el agua y demás a la tesorería. Sí. Y de repente, pues te llegaban notificaciones de que debías 1, 2, 3 años, porque no entraban esos pagos. Para evitar eso, y había una red de corrupción ahí, pues mejor metimos a los bancos. Que fueras tú y pagaras al banco, y pues ahí sí no hay manera. Te quedabas tú con tu recibo del banco y no había forma de que después el gobierno te saliera con que le debías o con que no estaba el pago. Entonces, con eso se acabó la red de corrupción. Cuando yo entré en finanzas, la subtesorería que se encargaba de organizar estas oficinas, bueno, era la más peleada, todo el mundo quería estar ahí y llegaban a decirme, oiga, yo me quiero ir a la tesorería de tal lugar, yo a la de tal. Yo, pues, qué raro, ¿no? ¿Por qué? Pues por la red de corrupción que había ahí. Entonces, las oficinas más peleadas eran aquellas donde había lugares, zonas más caras. ¿Meterías más tecnología? Entonces, metimos a los bancos, se acabó de golpe. Y entonces luego ya nadie se quería ir a las tesorerías. Entonces, hay que usar la tecnología, hay que usar la innovación para combatir la corrupción. Te pongo otro ejemplo. Acuérdate, y bueno, además le facilitas la vida a los ciudadanos. Acuérdate el calvario que era sacar una licencia en esta ciudad de manejar.
Tenías que ir a la CETRAVI, tenías que ir a veces a algunas delegaciones, luego el famoso examen y te cobraban por no hacerlo y había fichas y entonces, bueno, una red de corrupción también. ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, imagínate que en lugar de que fueras a una oficina, que vayas a una tienda departamental, al súper, ¿no? Y ahí hubiera un módulo de la CETRAVI, de la tesorería, para que de manera pues muy rápida sacaras ahí tu licencia. Y es lo que pasa ahora. Ahora tardas menos de 5 minutos porque pagas en la caja del súper lo de la licencia, te metes al módulo, muy organizado, muy limpio, todo con fichitas, entras, das tu nombre, te toman la foto y sales con tu licencia. En menos de 10 minutos. Yo la saqué hace 6 meses que perdí la mía que era permanente y la tuve que sacar. Y ahí evitaste la corrupción y le das un beneficio a la gente. La otra, puse kioscos como secretario de Finanzas en algunas plazas para sacar trámites como cuánto tenías que pagar por tu tenencia o el acta de nacimiento. Y no que tuvieras que trasladarte y hacer filas y demás. Y la otra, pues el pago en línea. Que pudieras tú desde tu teléfono celular hacer los pagos que tenías del predial o de tu tenencia, de multas, de lo que tuvieras. Entonces, sí, bueno, puedes comprometerte a que tus funcionarios van a ser honestos y hay que estarlos vigilando y hay que sancionar la corrupción, sin duda. Pero hay que usar la tecnología para facilitarle la vida a la gente y para disminuir el contacto del funcionario con los ciudadanos. Tláhuac. Y ahí sí es un golpe durísimo a la corrupción. Tláhuac, a ver, Tláhuac hay una parte política y una parte real. La parte real, hay una descomposición, y así empecé mi participación en esta mesa, de la seguridad en toda la ciudad. Fui a una reunión en Cuautepec con los vecinos y les decía, oigan, es que tenemos que ponernos a trabajar porque yo no quiero que tengamos una experiencia parecida a la de Tláhuac. Me dicen, oye, ¿de qué nos estás hablando? O sea, tal vez estemos peor aquí que en Tláhuac. Porque todos los días en las noches escuchamos balaceras, nos amanecemos con cuerpos en la frontera con el Estado de México. Yo dije, oiga, ¿me están exagerando? No, y así está. Muchas narcotienditas, la policía se dedica a cuidar las narcotienditas. Eso me recuerda a 2002, 2000. Pascal, cuando llegamos a la policía con Marcelo y estaba López Obrador, si no verificabas qué estaban haciendo las patrullas, pues se dedicaban a cuidar a las narcotienditas. Eso se erradicó por completo. Ahora están otra vez, entonces falta trabajo. Entonces, bueno, esa es la parte real. Salgo de esta reunión y pues mi chofer asustado. Blanco estaba el pobre. Pues habían llegado 3 halcones en motocicletas, lo habían rodeado. ¿Quién está aquí? Danos el coche. Le dijo, no, pues se van a meter en un problema con el coche, total, que no se lo llevan. Les dije, bueno, le dan 1 hora. Tienes hasta tal hora para que se vaya en este lugar. Eso es la Ciudad de México. Esa es la descomposición en la que estamos. Entonces, no es solamente en Tláhuac. ¿De quién es responsabilidad? No estoy buscando dar excusas, Pascal. Quiero ser muy claro en esto. El jefe delegacional, y lo sabe Ricardo, no tiene mando de la policía. No controla la policía y mando único en la ciudad. El responsable es el secretario de Seguridad Pública. Hay una acción de la Marina. Todos sabemos en este país que la Marina en los últimos años es quien está haciendo la inteligencia contra la delincuencia organizada. Sí. Y las intervenciones de la Marina, pues no son para una narcotiendita, son para pues peces más o menos gorditos, ¿no? Entonces, como el caso del Ojos. Entonces, crimen organizado, delincuencia organizada, que la pueda detener un delegado es imposible. Si no la puedo detener el secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, hay otras cosas que han salido en el tema de la delegación que sí, nuestro delegado pues va a tener que aclararnos y va a tener que rendir cuentas sobre lo que le toca. Pero esto de politizar y quemar vivo al delegado, echarle la culpa de esto, está muy lejos. O sea, que cada quien aquí asuma la parte de responsabilidad que le toca. Pues quiero agradecerles a los 3. Martí, gracias por la paciencia y acompañarnos por la línea telefónica. Gracias, Pascal, a la orden, y gracias. Vamos a gobernar bien la Ciudad de México. Voy a ser un buen jefe de gobierno, Pascal. Gracias, Martí. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Ricardo Monreal, gracias. Fue un buen secretario de Desarrollo Social. Puede repetir conmigo el gran Martí. Igual que Claudia, que fue una buena secretaria de Desarrollo. Ahí te vamos a ayudar, te vamos a invitar a colaborar porque eres muy eficaz, estimado amigo. Yo fui gobernador, goberné
y creo que vamos a gobernar la ciudad y la vamos a hacer muy, muy bien. Gracias. 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 Mario. Vamos a gobernar. Gracias, Pascal. Pedirle la confianza a la gente que este fin de semana que los encueste, que se pregunten quién puede sacar adelante esta ciudad. Yo ahí estoy, me siento fuerte física, mental, emocionalmente para meterme de cabeza a esto y regresarle a la gente la tranquilidad. Ya lo hicimos una vez, Pascal, lo podemos volver a hacer. Muchas gracias gracias los tres. a todos. Muchas gracias. Quiero decir, por último, que también estuvo invitada Claudia Sheinbaum. No sabemos por qué no llegó, pero bueno, ahí tiene usted los puntos de vista de quienes aspiran a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.